Hablamos tanto de esto en Viña y hablamos tanto de hacer discípulos que hacen discípulos. Y cada uno nos corresponde este llamado. Cada uno nos corresponde. Y me encanta eso porque enlaza perfectamente con todo lo que estamos hablando durante este mes, estas historias. Tú compartes la historia del Evangelio, ¿sí? Y la historia del Evangelio a través de ti a otras personas. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Por qué debería de importarle a alguien eso? ¿Por qué es tan importante esto? Compartirlo con otros y con las personas más cercanas a ti. A veces nos da miedo compartir porque decimos, es que es un extraño con el que voy a compartir. ¿Sabes que lo más probable es que vas a compartir a alguien cerca de ti? ¿A alguien cercano? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un compañero del trabajo? ¿De la escuela? Eso es lo más probable de todo esto. Y otros se ponen, ahora se asustaron más otros, ¿verdad? Pero esto es parte de todo ello. Y este mes vamos a estar hablando de la importancia de estas historias. Que la Biblia no solamente es un libro que ves y dices, esto es un libro de doctrina, un libro de teología, pero es un libro de historias. Dios escribiendo historias a través de personas ordinarias, ¿sí? Y todos somos personas ordinarias. Todos somos personas comunes. Dios puede usarnos y puede escribir algo extraordinario a través de cada uno de nosotros. ¿A cuántos les gustan buenas historias? ¿Sí? A veces te sientas en una película y puedes durar 2 horas sentado escuchando una historia porque quieres ver cómo va a terminar, ¿verdad? Quieres terminar. Unos siguen viendo series porque empezaron una historia y te dejan a medias o te dan un pedacito nada más y dices, el siguiente. Y en el siguiente capítulo se va a resolver. Y no, van 3 y van 4, pero sigues allí porque nos gustan buenas historias. Nos gustan porque nos vemos reflejados en esas historias, especialmente con aquellas que nos identificamos, ¿verdad? Especialmente con las personalidades, los personajes que usan, que se parecen a nosotros o tienen las mismas batallas que nosotros. Nos emocionamos cuando el héroe de la película supera una crisis, ¿verdad? Cuando una familia se reconcilia, cuando alguien encuentra una segunda oportunidad. Y las historias tienen el poder de hacernos pensar, si eso pudo pasar con ellos, eso también puede suceder conmigo, ¿verdad? Y es bonito soñar. A veces nos perdemos mucho en eso. ¿Por qué crees que nos gusta de pequeños, nos gustaban los superhéroes? Que nos gustaba el Superman, que volaba y que podía hacer esto y que podía hacer lo otro. Y allá andamos, ¿verdad? Y los que nos creíamos Superman, uno que otro nos brincamos de una barda, ¿sí? Para ver si podíamos volar o le disfrutamos por un momento hasta que dimos en el suelo. Pero nos identificamos con eso y eso es lo que nos atrae a las historias. Y es lo que hace la Biblia. En cierto aspecto es lo que la palabra de Dios hace también en nosotros. Porque no es una colección, como te decía, de doctrinas. Es la historia de Dios encontrándose con personas reales. La historia de Dios, ¿sí? Interviniendo en la vida de personas ordinarias y de personas reales. Personas que tenían dudas, personas hasta impulsivas. Dios las usó. Y a través de la Biblia nos podemos encontrar aún de personas heridas o aquellos que se equivocaron o que fracasaron y que Dios los usa. Aún así Dios decide escribir su historia a través de ellas. Y te tengo noticias, Dios quiere escribir una historia a través de ti. Y no importa el fracaso, no importa la duda, no importa lo impulsivo, no importa. Y te puedo dar una lista larga de ello. Dios te quiere usar. Durante las próximas semanas veremos 4 historias distintas, pero algo que todas tienen en común va a ser esto, o van a decir esto más bien. Bueno, ahorita leemos ahí. Casi. Un encuentro con Jesús va a cambiar el rumbo de una vida. Esa es la verdad que vamos a ver a través de todo este mes.
Un encuentro con Jesús. Y tenemos que creer esto. Si vas a discipular a alguien, si vas a traer a alguien a conocer a Dios, tienes que creer esto. Que el encuentro con Jesús es lo que cambia el rumbo de la vida. No una experiencia un domingo, no un evento singular, sino un encuentro, y hablábamos esto la semana pasada, en donde estamos con y permanecemos en Jesús. Eso cambia el rumbo de la vida. Y hoy comenzamos con alguien que probablemente se parece más a nosotros de lo que quisiéramos admitir, y aquí es en donde ahora sí entramos a Juan, capítulo 21. Vamos a ir a Juan, capítulo 21, y vamos a estar en los versículos 1 al 19. Si alguien, gracias. Juan 21, versículo 1 al 19. Si tienes ahí tu Biblia, gracias, muchas gracias. Vamos a leer sobre alguien que lo hemos escuchado mucho, lo vemos de lejos y decimos, ay, y se llama Pedro. Decimos, ay, Pedrito. ¿Sí? Ay, Pedrito. Lo vemos de lejos. Pero quiero, y le estaba compartiendo eso a nuestros servidores esta mañana. Yo soy fan de varios personajes en la Biblia y yo no había pensado en Pedro mucho más que un hombre impulsivo. Y estudiando para el día de hoy y preparándome para el día de hoy, créanme que tengo un nuevo aprecio por Pedro, y rápidamente se está volviendo en uno de mis personajes favoritos en la palabra de Dios. Y te voy a leer esos versículos. Yo sé que son varios, pero creo que es necesario para esta historia. Dice Juan 21, versículo 1, y te voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este evento sucede después de que Jesús es crucificado. Jesús se levanta de entre los muertos 3 días después y empieza a visitar a los discípulos, platica con ellos, se encuentra con ellos. Unas ocasiones vas a ver que no lo conocen. Cosas suceden bien interesantes en todo este tiempo, esta ventana de tiempo. Pero esto está sucediendo después de la resurrección. Y está diciendo esto, dice que Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Cananea de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Regresa a su profesión, regresa a lo que hacía antes, en otras palabras. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer Jesús se aparece en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, por si no sabías, ese es Juan. Juan no dice yo dije, dice el discípulo que Jesús amaba. Sí, esa es otra historia para otro día, pero está interesante, me cae bien Juan. Pero dice, el discípulo a que Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, Jesús les dijo. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense, desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Y entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado.
Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice el versículo 15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, y aquí te va: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le preguntó por tercera vez. ¿Me amas? Le dijo. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad. Cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde quisieras ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, y aquí está una palabra interesante: sígueme. Le dice: sígueme. Pedro siempre llevó una vida nada aburrida. Nada aburrida. Yo creo que por eso me empezó a caer también. Las cosas que hacía, las cosas que le sucedían. Pedrito siempre era el primero en hablar. Era el primero en actuar, en ofrecerse. Pero aquí está la cosa, también era el primero en equivocarse. Uno puede leer los evangelios y pensar: Pedro, ¿por qué dijiste eso? ¿Verdad? ¿Por qué dijiste eso? Y luego te vas unas páginas después y dices: oh, exactamente eso yo hubiera hecho. ¿Sí? Esa es la personalidad de Pedro, es algo increíble. Era increíblemente humano, nada perfecto, no siempre equilibrado, no siempre pensaba antes de actuar. Si te estoy describiendo, no te preocupes. Pero había algo hermoso en él, y tal vez esto también aplica a ti. Amaba profundamente a Jesús. Con todo y todo, amaba profundamente a Jesús. Y precisamente por amar tanto a Jesús, el momento de su fracaso fue devastador. Por si no lo sabías, Pedro fue quien negó a Jesús 3 veces cuando lo estaban torturando, cuando lo estaban juzgando y lo iban a llevar a la cruz. Y Jesús le dijo: me vas a negar. Y Pedro, siendo Pedro, dijo: no, Señor, nunca, jamás. Y esa noche sucede 3 veces. Y se cumple esa profecía. Y el momento que sucede, Pedro lo sabe. Y porque ama tanto a Jesús, por eso duele tanto ese momento de fracaso. Yo no sé si has pasado por un momento como esos. Sabes exactamente el momento en que fracasaste. Sabes exactamente, y te lo voy a decir así cotidianamente, cuando la regaste. En cuanto dijiste eso, dijiste: no lo debería de haber hecho. Ahora imagínate un hombre tan impulsivo y tan aventado como Pedro, y reconoce el momento cuando ha fallado a un amigo al quien él amaba. Hay algo que todos compartimos con Pedro, y todos tenemos un fuego al que preferimos no volver. Pedro lo hizo esto estando a un lado de un fuego. Si lees la palabra de Dios, ves el momento en que esto sucede a Pedro, está enseguida de una fogata, se acerca y lo reconocen. Y está un fuego, está calentando sus manos, está esperando ver qué hacen con Jesús. Y ahí es en donde lo reconocen, en ese fuego. Pero así como Pedro, tú y yo también tenemos un momento o un fuego al cual preferimos no volver. Hay un momento, hay una conversación, hay una decisión tal vez.
o una temporada que cuando la recordamos sentimos vergüenza. Y nadie más lo sabe, o tal vez lo saben, no sé. Pero nosotros seguimos viviendo alrededor de ese recuerdo. Y de acuerdo a ese recuerdo vivimos nuestras vidas. Ese momento de vergüenza, ese momento en donde fracasamos, toda nuestra vida empieza a dar órbita alrededor de ese momento. Y ahí estamos. Todas tus decisiones, cómo te expresas con otras personas, depende de este momento que tú sufriste. Y estás dándole vuelta. Tu vida está en órbita alrededor de ese momento, alrededor de esa vergüenza. Muchos cristianos aman a Jesús, pero siguen creyendo que su peor momento es lo que realmente los define. Déjame decir eso otra vez. Muchos cristianos aman a Jesús, pero siguen creyendo que su peor momento es lo que realmente los define. Y ahí aparece la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Qué hace Dios con personas que realmente lo aman, pero que realmente le fallaron? Está dura esa pregunta. No te voy a mentir, es difícil. Al momento de yo verla, de escribirla, dije, ¿cómo respondemos a esto? ¿Qué hace Dios con personas que realmente lo aman, pero que realmente le fallaron? Porque una cosa es saber que Dios perdona, pero otra muy distinta es creer que todavía puede usarte. Una cosa es saber que Él te ama, que te perdona, pero es otra cuestión el creer que todavía puede usarnos. Y aquí está lo primero el día de hoy. Pedro era impulsivo, pero su impulsividad nacía de su pasión. Esa es una de las cualidades que admiro mucho de Pedro. Era impulsivo, pero nacía de su pasión. O sea, había un amor por Jesús en él. No sabía cómo expresarlo siempre. A veces salían unas cosas y te quedabas, wow. Pedro es el que dijo, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro habla unas palabras que no fueron inspiradas por carne ni sangre, no era algo humano. Dijo, tú eres el Cristo, wow. Yo creo que se quedaron todos los demás como, ¿qué dijo Pedro? Pedro el impulsivo, Pedro el aventado. ¿Qué dijo? Tenía una impulsividad, pero que era alimentada por una pasión, por un amor por Cristo. Pedro era, en otras palabras, era intenso. Pedro era intenso. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro fue el que se bajó de la barca para ir hacia él. Yo no veo a nadie más haciendo eso. Jesús caminando sobre las aguas y todos estaban asustados. Es un fantasma. ¿Qué es lo que está allá? Y Jesús les dice, les asegura que es Él. Si eres tú, Señor, llámame. ¿Te imaginas? Toma un paso fuera del barco y camina. De todos los discípulos es el único que caminó sobre agua, porque creyó. Este es el intenso de Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Pedro responde antes que todos. Cuando arrestan a Jesús, Pedro saca una espada. Pedro, sí, hasta le corta una oreja a uno de los guardias. Cuando las mujeres anuncian la resurrección, Pedro corre al sepulcro. Cuando ve a Jesús en la orilla, ahí en Juan 21, ni siquiera espera llegar al bote, se lanza al agua. Eso era Pedro. Eso era Pedro. Y muchas veces lo encajonamos en el que negó a Jesús. Y empezó a crecer en mí. Estudio eso y empieza a crecer en mí una nueva admiración. No era frío, no era calculador. Pedro era apasionado.
¿Cuántos de nosotros nos falta esa pasión? ¿Cuántos de nosotros nos ayudaría correr a Jesús de vez en cuando? Salir de la barca en la que estamos y creerle y caminar sobre el agua para acercarnos a Él. Hacer hasta lo imposible para encontrarnos con Jesús. ¿Cuántos se nos ha olvidado esa pasión? Y nos hemos encajonado simple y sencillamente en nuestro peor fracaso. En lo que hablábamos, en lo que nos avergüenza. Aquí nos encontramos con algo bien importante, iglesia. Muchas veces criticamos el temperamento de Pedro, pero Jesús nunca trató de apagar su pasión. Lo que hizo Jesús fue redirigir la pasión de Pedro. Y le da una misión. Dice, todavía tengo planes para ti. Porque Dios no puede moldear una persona, o puede moldear más bien. Dios puede moldear una personalidad impulsiva. Lo que no puede usar es un corazón indiferente. Para todos mis impulsivos el día de hoy, tienen esperanza. ¿Se ríen porque conocen a alguien o porque sí son ustedes? Sí, ¿verdad? Somos muchos impulsivos en diferentes áreas, pero sí lo somos. Pero te tengo buenas noticias. Dios puede moldear a una personalidad impulsiva. Pedro es ejemplo de eso. Lo que Dios no puede usar es un corazón indiferente. Es un corazón indiferente. Muchas personas, yo aprendí esto hace tiempo y me ha impactado mucho. Muchos pensamos que lo opuesto al amor es el odio. Pensamos que ese es, así como hay blanco, hay negro, así como hay luz, hay oscuridad. Y pensamos que lo opuesto al amor es el odio. Déjame decirte algo. Lo que se opone más fuerte al amor no es el odio, es la indiferencia. Odio por lo menos muestra que te importan. Me importas lo suficiente para odiarte. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si alguien te odia, es que está tomando tiempo que te está, como dicen por ahí, te está rentando espacio en su cerebro para pensar en ti y odiarte. Le importas. Pero lo verdaderamente opuesto al amor es la indiferencia. Indiferencia, ni tengo tiempo para pensar en ti. Tú dime si no es más frío eso. Tú dime si no es realmente lo opuesto. Por eso cuando hay discusiones en un matrimonio, en una amistad, en una relación cercana, por eso duele tanto cuando alguien te deja solo. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Indiferencia. No le importa lo suficiente ni para que se quede la persona. Y eso lastima y eso duele. Y muchos tienen una indiferencia con Dios. Y Dios no puede usar a una persona indiferente. Pero si eres impulsivo, pero eres una impulsividad que es alimentada por tu pasión, por tu amor, por Dios, lo que Dios puede hacer es redirigir eso y darte propósito. Dios no te hizo de esa manera para que te frustres, para que te sientas como que ¿para qué me dio Dios esta pasión si no voy a hacer nada con ella? No. Quiere redirigir eso, dirigirte en la dirección indicada para cumplir tu propósito, el cual Él escribió en su libro, sin faltar un solo detalle. Tal vez el día de hoy piensas que eres intenso. Quizás hablas demasiado. Aleluya, dijo alguien por ahí. Quizá tomas decisiones muy rápido. Quizá hasta eres emocional. No voy a ver a nadie cuando digo eso. Déjame darte un consejo el día de hoy. No le pidas a Dios que elimine tu personalidad, ¿ok? No le pidas a Dios que elimine tu personalidad. Pídele que la santifique. No le pidas a Dios que elimine tu personalidad. Dios te hizo de esa manera. Dios te formó con esto. Ahora, no con las malas decisiones que tomas. No te formó con eso. Pero la personalidad, esa Él la formó. Y muchos de nosotros pasamos una gran parte de nuestra vida avergonzándonos por esta personalidad que Dios nos ha dado.
Cuando lo único que Dios está diciendo es, no te pido, no quiero eliminarla, quiero santificarla. En otras palabras, Dios quiere usarla para sus propósitos. Nos metemos en problemas cuando usamos nuestra impulsividad para nuestros propósitos, para nuestra ganancia, para que nosotros, aquí no sé si veas, pero hay un spot, una luz aquí, para esta luz, para que brille una luz sobre nosotros. Pero cuando dejamos que Dios santifique esta personalidad, esto que formó en nosotros, quita eso de nosotros y nos lleva a hacer las cosas que Jesús hacía. Nos lleva a dirigir a personas, a discipular a personas como Jesús discipuló a Pedro. Y saber que de vez en cuando se les va a botar la canica. ¿Tú crees que Jesús no sabía eso? Un capítulo está diciendo Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y otro capítulo Jesús le está diciendo, ponte detrás de mí, Satanás. Léelo, ahí está. O sea, tú dime, o sea, eso no es sentido de humor de Jesús, pero reconoce la personalidad de Pedro, pero también reconoce el valor de Pedro. Y Dios ve tu personalidad y reconoce el valor en ella. Y por eso quiere santificarla, quiere dirigirte, quiere llevarte a través del camino que Él ha abierto para ti. Y te voy a decir algo para mis impulsivos. No le vas a caer bien a todos. No sé si son noticias, ¿verdad? No le vas a caer bien a todos. Hay gente que va a resistir tu impulsividad, tu pasión, voy a decirlo así. Va a resistir tu pasión. Pero quiero que ores a Dios que abra tus ojos para aquellas personas en tu vida que están no resistiendo tu pasión, pero están redirigiéndola, como Jesús lo hizo con Pedro, porque Dios ha posicionado personas en tu vida para hacer eso. Y a los que somos impulsivos a veces no nos gustan que nos redirijan. ¿Por qué? Porque ya vamos con el vuelo. ¿Sí? Es que ya empecé esto. Es que te vas a estrellar contra la pared. Es que ya llevo vuelo, ya ni modo, ya no. Y ahí vamos. Pero te voy a decir algo. Sí ora, no ores porque te cambie la pasión de Dios, no. Pero que estés abierto a ser dirigido, a ser discipulado, como Jesús lo hizo con Pedro. Para eso esta historia existe también, para que veamos que Pedro es una persona normal como cada uno de nosotros, pero que Jesús pudo usar y encomendó. Y este mismo Pedro fue el que se para a predicar después de Pentecostés. ¿Y cuántas? 3,000 personas vienen a los pies de Jesús. El mismo Pedro. El mismo que anduvo cortando orejas. El mismo que Jesús lo reprende como Satanás. ¿Sí? El mismo que lo niega. Dime, ¿qué has hecho tú peor que eso? No hay aquí. Y si Dios pudo usar a Pedro, ¿cómo no te va a usar a ti? Si Dios usó a Pedro, ¿cómo no te va a usar a ti? Con todo y tu impulsividad, con todo y tu personalidad. Dios quiere santificar esa personalidad. Lo segundo, el día de hoy, el mayor fracaso de Pedro ocurrió, como hablábamos, alrededor de un fuego. En otras palabras, alrededor de un lugar memorable para él. ¿Ok? Alrededor de un fuego. Juan habla de ese detalle muy interesante y lo puedes ver en Juan 18, cuando dice que Pedro estaba calentándose junto a un fuego de carbón. Y allí fue en donde negó a Jesús 3 veces. Quiero que te imagines esa noche. ¿Okay? Cada vez que Pedro escuchaba el chasquido del fuego, escuchaba otra pregunta. ¿No eres tú uno de los discípulos? ¿Y qué decía Pedro? No lo conozco. Después canta el gallo, Jesús lo mira y Pedro sale llorando. Ese fuego quedó grabado en su memoria.
quedó grabado en su memoria. Ahora regresa a Juan 21. Jesús prepara, ¿qué? Otro fuego. Qué increíble detalle. Pero te digo, Juan me cae bien también. Jesús prepara un fuego sabiendo que ese es el lugar de vergüenza de Pedro. No es casualidad. Jesús lleva a Pedro exactamente al lugar donde comenzó su herida. ¿Por qué? Porque Dios no sana ignorando nuestro pasado, lo sana redimiéndolo. Jesús no ignora tu pasado. No te dice, Roberto, nada pasó. Déjalo atrás. Olvídate de ello. ¿Por qué? Fisiológicamente es imposible olvidar algo. Si está marcado, especialmente algo duro, algo vergonzoso, está marcado en tu cerebro. Neuronas en tu cerebro hacen conexiones físicas en tu cerebro sobre el evento. Y es una de las razones por las cuales a veces estamos una y otra vez repasando el mismo evento, repasando lo mismo traumático que hemos sufrido, la vergüenza, la dificultad, lo que ha marcado tanto nuestra vida. Escúchame, Dios no sana tu vida ignorando lo que te sucedió en el pasado. Lo que Él escoge hacer es redimirlo. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo precisamente junto a ese fuego. Era precisamente lo que estaba haciendo Jesús cuando hizo esa fogata. Él sabía lo que iba a recordar Pedro. Él sabía. ¿Por qué crees que dice que le pregunta a Jesús una tercera vez y le duele? Ya había dolor en él. Yo no sé cuántas veces más Pedro, después de esa noche, se acercaba a una fogata, olía el humo de un fuego y... ¿No te ha pasado eso? Que entras a un lugar y te da un aroma y tu olfato te lleva de regreso a cuando tenías 4 años en la casa de tu abuelita. ¿No les ha pasado? Sí. Una comida que alguien cocina y wow, me recuerda. Yo todavía recuerdo cómo olía la recámara de mi abuela. Todavía. Yo recuerdo el aroma del cuarto cuando estaba sentado con mi papá y mi abuelo en sus últimas horas. Yo todavía lo recuerdo. No lo he olido otra vez, pero lo tengo marcado en mi mente. Dios no quiere hacerte ignorar lo que está allá atrás. Quiere redimirlo. Y parte de esa redención es Dios escribiendo una historia tan diferente y tan impactante a cualquier otra que la gente conoce. Tu historia es valiosa con todo y la vergüenza, con todo y los errores, con todo y los tropiezos. Tu historia es valiosa. Y Pedro lo comprueba. La vida de Pedro lo comprueba. Muchos queremos que Dios simplemente borre los recuerdos, pero Jesús hace algo mejor. Les da un nuevo significado. Yo le digo a la gente, no te vas a olvidar de ello, pero lo que Dios va a hacer es que va a cambiar cómo lo recuerdas. Y ya no es el lugar en donde fracasé, ya no es el lugar en donde sufrí ese dolor, donde sentí esa vergüenza. Es el lugar de donde Jesús me sacó. Es lo que tomó Jesús y sanó y restauró y redimió. Y ahora soy una persona que puede vivir más allá de ese evento y ser usado para los propósitos de Dios, así como lo hizo para un hombre tan impulsivo como lo fue Pedro.
Hay conversaciones que evitamos, momentos que escondemos, heridas que enterramos, pero Jesús muchas veces nos lleva nuevamente allí, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Y dices, ay, esto no me deja en paz y me tortura y todo eso. Y mira, no me estoy burlando, te entiendo, lo respeto. Pero ¿has considerado que es el Espíritu Santo de Dios llevándote allí una vez más para que lo enfrentes? Para que dejes ir a la persona que te ofendió, la persona que te lastimó. Porque no necesitas a la otra persona para tú perdonarlos. ¿Sabías eso? No necesitas que la otra persona se disculpe para que tú perdones y que tú seas sano. Y decimos, ay, esto me tortura y día y noche. Hey, detente. Pídele al Espíritu Santo de Dios, ¿qué hago con esto? Y te aseguro que te va a pedir algo que no has querido hacer. Perdonar, soltar, ponerlo en las manos de Dios, soltar el control de ello. Porque ya es, y si te ha estado pasando esto, déjame decirte esta mañana, Dios te está hablando hoy para que empieces ya a soltarlo, para que tu vida deje de dar órbita alrededor de esa situación. No sé quién te lastimó, pero has estado definiendo tu vida de acuerdo a ese dolor. Yo no sé quién te dijo ciertas palabras o te llamó ciertos nombres o qué fue lo que te dijo, pero ya es tiempo de dejar eso ir y soltarlo. Deja que tu vida dé órbita de alrededor de eso y que tu vida ya empiece a enfocarse con Jesús, el centro de tu vida. Porque muchos hemos reemplazado a Jesús del trono de nuestras vidas con situaciones vergonzosas y decimos, ese es mi Dios, ese es lo que se siente en el trono de mi vida. ¿Por qué? Porque alrededor de eso estoy en órbita. Muchas veces Dios nos lleva allí una vez más, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Eso es lo último hoy. Jesús no solo perdona a Pedro, ¿qué hace? Restaura su identidad. ¿Sabes que si no tienes una identidad, verdadera identidad, todo lo que haces en la vida no tiene rumbo, no tiene dirección? Una persona que tiene una identidad definida sabe exactamente o define lo que tiene que hacer. Una persona con una identidad definida define lo que va a hacer. Ya sabes, ¿sí? Ya sabes. Yo no puedo hacer muchas de las cosas que varios de ustedes hacen. ¿Por qué? Porque mi identidad es distinta, mi llamado es distinto. Y viceversa, ¿sí? Hay unas cosas para las que tú has sido creado, para lo que tú has sido formado, por la razón por la que Dios te dio esa personalidad de la que estamos hablando. Fuiste formado para hacer estas cosas y tienes una identidad, una nueva identidad en Cristo Jesús. Cuando no sabes quién eres, no sabes qué hacer. ¿Te lo digo otra vez? Cuando no sabes quién eres, no sabes qué hacer. ¿Por qué? Empiezas a hacer lo que todos los demás hacen. Y el dicho favorito de nosotros es que todos lo hacen. ¿Por qué haces eso? Pues porque todos lo hacen. ¿Por qué das vuelta a la izquierda en otro carril que no debes? Porque todos lo hacen. Ya sabes quién eres. Si supieras, perdóname que lo voy a decir así, si supieras quién eras, que eres una persona ética, que eres una persona que obedece la ley, porque Dios te llama a que obedezcas la ley, no harías eso. Ay, qué malo, pastor. Identidad. Muchas de las cosas a las que eres llamado a hacer, que nadie ve si haces o no haces, dependen de creer que eres un hijo de Dios. Muchas cosas que definen tu carácter. Dicen que el carácter es lo que haces cuando nadie más te está viendo. Y muchas cosas que dependen, las cuales dependen tu carácter, que nadie te está viendo, dependen en tú hacer una decisión aun cuando nadie te ve o nadie te dice sí o no.
Pero si reconoces que eres un hijo de Dios, conoces tu identidad, sabes qué hacer y sabes qué no hacer. No porque alguien más lo hace o alguien más no lo hace, o si hay una mayoría de personas que lo hacen, sino porque tú sabes quién eres. Y eso es lo que viene a restaurar Jesús. Porque Pedro hasta cierto punto, había perdido su identidad. Dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y 3 veces las personas que le preguntaron eran personas que lo reconocían su identidad como un discípulo de Jesús. Pedro había perdido su identidad. Y porque no sabía quién era, ¿qué fue a hacer? Regresó a lo que sabía, que era pescar. Muchos aquí no somos pescadores, pero regresamos, sin saber quiénes somos, regresamos a lo que antes hacíamos. Porque aunque sea malo para nosotros, es familiar, es conocido. Jesús no solamente quiere perdonar tus pecados, busca restaurar tu identidad y mi identidad. Jesús hace la pregunta 3 veces, ¿me amas? No porque necesita la respuesta, sino porque Pedro necesitaba responder. Pedro necesitaba decirlo. Con cada palabra que Pedro respondía, estaba recuperando un poquito más y un poquito más y un poquito más de su identidad. Al grado que estuvo listo cuando Jesús le da su encomienda. Y a muchos de nosotros el día de hoy Jesús nos está preguntando, ¿me amas? Y luego nos está preguntando otra vez, ¿me amas? No porque no lo escuchamos la primera vez, pero porque tú y yo necesitamos responder. Tú y yo necesitamos recordar qué es nuestra identidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Cada respuesta en Pedro, con cada una de esas preguntas, esas 3 preguntas, cada respuesta sanó una negación. 3 veces lo negó, 3 veces le respondió Pedro y Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo lleva al lado del fuego, el lugar de su vergüenza más grande. Lo lleva de regreso a su negación. Y no solo le dice eres perdonado, le enseña que es perdonado. Restaura su identidad. Después de cada respuesta, Jesús agrega algo, dice, apacienta mis ovejas. Y esto cambia completamente la conversación. Jesús no solamente dice, te perdono, dice, todavía tengo una misión para ti. Y eso, escúchame, es gracia. Esa es la gracia de Dios. Porque el perdón mira hacia atrás, el propósito también mira hacia adelante. Porque esto es lo que nos sucede. Muchos creyentes viven perdonados, pero nunca restaurados. Y eso duele. Muchos vivimos perdonados, pero nunca hemos permitido que Dios restaure aquello que nos avergonzó, que restaure aquella fogata en donde lo negamos, si quieres llamarle eso. Y si no estás viviendo no solamente perdonado, pero también restaurado, te estás perdiendo una gran parte de lo que es la vida ahora, la nueva vida en Jesucristo. Muchos cristianos aceptan que Dios los ama, pero no creen que todavía puede usarlos. Mira, Pedro terminó predicando en Pentecostés. El hombre que negó a Jesús frente a una criada ahora predica frente a miles. ¿Por qué? Porque Jesús nunca permitió que el fracaso tuviera la última palabra. Jesús nunca va a permitir que el fracaso, la vergüenza tenga la última palabra en tu vida. Y no me importa qué estés pasando, no me importa qué tan grande sea lo que estás pasando, qué tan doloroso sea esto y qué tan avergonzado o avergonzada te sientas el día de hoy. Jesús nunca va a dejar que esa vergüenza tenga la última palabra.
Y no solo te va a perdonar, va a restaurarte, va a restaurar tu identidad, va a restaurar tu propósito, tu llamado. Y Pedro, la historia de un hombre ordinario, impulsivo, arrancado, lo que le quieras llamar, lo usó a él. ¿Cómo no nos va a usar a nosotros? Si hay algo que la historia de Pedro nos enseña, es que no solamente hay perdón, pero hay restauración en Jesucristo. No solamente hay perdón, hay restauración en Jesucristo. Quizá hoy no estás junto a una fogata de carbón, pero probablemente estás cargando algún recuerdo. Tal vez estés cargando una decisión, o tal vez algo en una relación, tal vez una temporada, tal vez un pecado, tal vez un fracaso. Y cada vez que piensas en ello, escuchas la misma mentira: ya no sirves. Dios ya terminó contigo. Perdiste tu oportunidad. Pero Dios nos enseña en su palabra algo hermoso. Jesús prepara desayunos para personas que le fallaron. Wow. Esa es la respuesta a nuestra pregunta el día de hoy. ¿Qué hace Dios con personas que lo aman pero que le fallaron? Realmente le fallaron. Jesús prepara desayunos para los que realmente le fallaron. No es casualidad que hoy escuchaste esto. No es casualidad que hoy, precisamente hoy, llegaste a esto. Que escuchaste que somos más que personas perdonadas, somos personas que podemos ser restauradas. Jesús no llega con una lista de acusaciones. Jesús llega con un pan, con un pez, con una conversación, con una restauración, porque así trabaja Jesús. No ignora nuestras heridas, las transforma en el lugar donde su gracia brilla más intensamente. Déjame decírtelo otra vez: Jesús no ignora tus heridas, las transforma en el lugar donde su gracia brilla más intensamente. ¿Dónde es? En ese lugar oscuro donde te avergonzaste, en ese lugar oscuro donde había fracaso, donde dijiste: aquí mi vida ya siempre va a ser esto, siempre se va a definir por eso. Ahí es en donde la gracia de Jesús brilla más intensamente. Y hoy te voy a pedir algo muy sencillo. Quiero que tomemos unos minutos en silencio con Dios. Y quiero que pienses en un par de preguntas esta mañana. ¿Cuál es el fuego al que sigo regresando mentalmente? ¿Cuál es el lugar de vergüenza? ¿Cuál es el lugar de fracaso, de desánimo? ¿Cuál es el fuego al que estoy regresando constantemente? ¿Cuál es ese recuerdo que todavía define cómo me veo? ¿Amas a Dios? ¿Crees que Dios te ha perdonado? ¿Lo crees? Yo te creo. Amas a Dios. Hay una pasión por Dios en ti. Pero regresas a ese recuerdo. Y ese recuerdo te define, te da identidad. Yo soy el que hizo esto. Yo soy el que dijo esto. Y ahí regresas. Y está ese fuego y ahí vas. Piensa en eso. ¿Lo tienes? Tal vez desde que empecé a hablar esta mañana ya lo tenías aquí.
Ahora quiero que cierres tus ojos y di esto: Jesús, ayúdame a escuchar tu voz más fuerte que mi fracaso. Jesús, ayúdame a escuchar tu voz más fuerte que mi fracaso, que mi vergüenza, que mi oscuridad. Recuerda esto. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Te puedes de poner de pie con nosotros y cantar eso. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Suelta tu pasión en este canto. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido tan fiel, que con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha
El Espíritu Santo de Dios sí te está regresando a ese lugar, no para que llores más, para que sientas el dolor más, pero para que experimentes su sanidad esta mañana. Y yo no sé a dónde te llevó, no sé qué tan atrás te haya llevado, qué tan reciente ha sido ese dolor o cuánto tiempo llevas cargándolo, pero déjame decirte que el día de hoy Dios te dice, lo puedes dejar. Puedes dejar que yo te dé tu identidad y no esta vergüenza y no esta situación. El Espíritu te regresa ahí para traer sanidad, porque Él no ignora tu pasado, lo redime en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay sanidad en la casa. Hay sanidad en la casa. Dice la palabra de Dios, de donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y esta libertad es para ti esta mañana. Recordamos la bondad de Dios, porque recordamos su corazón hacia nosotros. Es un Padre que nos ama, que nos restaura, que nos da identidad y nos da propósito. Por eso cantamos de la bondad de Dios. Déjalo que te sane. Déjalo que te sane esta mañana. Suelta lo que tengas que soltar. Déjalo ir. Esto no es para definir tu vida. El único que te da identidad es Dios. Pueblo escogido, nación santa. Esta es tu identidad, hijo de Dios, redimido, restaurado, la obra maestra de Dios, amado. Esta es tu identidad, amado. Aun cuando otros te rechacen, tú eres amado. Aun cuando te sientas solo, tienes un Padre lleno de amor y de bondad. Y que su fidelidad sigue persiguiéndote, su misericordia, su gracia te persigue. Y las buenas noticias son que no importa cómo te sientas tú, no cambia quién es Dios. No importa cómo te sientas esta mañana, no cambia el hecho de que Dios es bueno contigo. Su amor no tiene condiciones. Eres sano en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre de Jesús. No más vergüenza. No más condenación. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre. Recibe tu identidad el día de hoy. Espíritu Santo, afirma nuestra identidad como tus hijos, como amados, como redimidos. Y así podamos movernos, podamos hacer lo que nos corresponde y cumplir nuestro propósito en ti. Ay, sobran las razones por las cuales cantarte y decirte que eres bueno. Gracias te doy. Gracias te damos por enseñarnos que puedes usar una vida ordinaria para hacer cosas extraordinarias.
Gracias por enseñarnos a un Pedro tan parecido a nosotros y saber que también nosotros podemos ser usados. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta parte dura de tu historia es uno de esos capítulos difíciles. Y todas las historias tienen capítulos difíciles, ¿eh? Todas. Pero no trabajes tan duro en editarla, en quitarla de ahí. Dios quiere usar toda tu historia. Toda tu historia. Porque te va a sorprender lo que va a impactar a la gente. ¿Sabías que la gente se identifica más con tus batallas que con tus logros? ¿Sabías eso? La gente se identifica más con tus batallas que con tus logros. Y a veces nada más queremos presentar los logros, ¿verdad? Por más chiquitos, por más pequeños, ¿sí? Queremos mostrar eso. Pero la gente se identifica más con los capítulos difíciles en tu vida y lo que estás permitiendo que Dios haga en ellos. Eso es de impacto. Cómo te ve a alguien pasar por una dificultad impacta. Cómo te ve a alguien poner tu fe en Dios cuando todo lo demás parece estar fuera de control. Eso impacta. Cómo ven las personas que Dios te lleva en la palma de su mano, como la palabra de Dios dice, en uno de los tiempos más imposibles de tu vida. Eso impacta. ¿Qué es mi recomendación el día de hoy? No edites tu historia. No edites tu historia. Dios la quiere usar toda. Y hoy empezó. Lo que Dios ha sanado hoy, no lo retomes. Lo que Dios ha restaurado hoy en tu identidad, no lo dejes ir. Y no dejes que el enemigo te diga otra cosa.